ahora que estamos solos, bien podríamos aprovechar para leer una linda historia que cuenta Voltaire, la historia de los tres Cristos de Ypsilanti. Hay un comentario que hizo Voltaire acerca de un ensayo que se llama Crímenes y Castigos de Cesare Beccaria, un hombre que escribió mucho acerca de delitos, de castigos, cosas así. Parece que había un señor llamado Simón Morin que fue quemado en la hoguera, ¿qué tal?, en 1663 por gritar a los cuatro vientos que era Jesucristo. Poco antes del fuego, el pobre Morin tuvo la mala suerte de conocer a otro señor que estaba convencido de ser Dios en el manicomio en el que fue encerrado, ¿se entiende? Lo tenían a Morin en el manicomio, él decía que era Cristo, y por ahí aparece ahí en el mismo manicomio otro tipo que también decía que era Cristo. Y escribe Voltaire: Morin quedó tan impactado por el disparate de su compañero, no por el propio. Dice, mirá si estará loco este. O sea, para Morin estaba más loco que para cualquier otro, porque tenía un argumento adicional, que era, mirá si va a ser Cristo si yo soy Cristo. Bueno, sin embargo, Voltaire dice que Morin quedó tan impactado por el disparate del compañero que reconoció su propia locura y aparentemente recuperó el sentido durante un tiempito. Pero por desgracia para Morin, aquel momento de lucidez duró poco y las autoridades perdieron la paciencia y finalmente lo asaron a fuego lento por su blasfemia, ¿no? Hubo varios que creyeron ser Cristo y esto llevó a comienzo del siglo XX, ya mucho más cerca de nosotros, a que un psiquiatra desarrollara una extraña teoría de la que ya hablaremos. Cuenta el historiador español Alejandro Gamero que en la década de 1940 se produjo en una institución mental del estado de Maryland un encuentro insólito. Dos mujeres que habían sido ingresadas por creer a ambas que eran la Virgen María, se encontraron por casualidad y entablaron una conversación. Después de hablar durante varios minutos, la mujer de mayor edad se presentó como María, Madre de Dios. Ante esto, la otra paciente respondió, debe estar loca, porque yo soy la Madre de Dios. Frente a algunos de los atónitos miembros del personal del hospital, las dos mujeres porfiaron un largo rato sobre sus identidades. Finalmente, la de mayor edad se rindió. Dijo, si tú eres María, entonces yo debo ser tu madre, Santa Ana, basándose en la diferencia de edades. Que sí, tan loca no estaba. Lo que demostraba, dice el redactor de este informe, este encuentro era que al enfrentar a pacientes con el mismo delirio de identidad, podía conseguirse que alguno de ellos abandonara su fantasía o al menos la cambiara por otra. Esta anécdota clínica se publicó en una edición de 1955 de la revista Harper's Magazine y así fue como cayó en manos de un psicólogo llamado Dr. Milton Rockich, que la leyó con gran interés. Rockich se preguntaba qué podría suceder si se emparejaba deliberadamente a pacientes que compartieran el mismo delirio de identidad. Según su hipótesis, al enfrentar a dos individuos disputándose una misma identidad, se produciría un conflicto en el que podría entrar en juego la cordura. A través de la confrontación, Milton pretendía agrietar la identidad delirante de los pacientes y, bueno, para observar si se presentaba un ápice de razón o de cordura. Así que después de obtener una beca para su investigación, Rockich empezó a buscar dobles mentales y un día le informaron
que en un hospital había 3 pacientes y los 3 creían ser Jesucristo. Uno se llamaba Joseph Cassel, de 58 años. Bueno, antes de autopercibirse como Cristo, el tipo creía que podía ser envenenado. Y entonces olía la boca de todos para ver si querían envenenarlo. El segundo Cristo era Clyde Benson, de 70 años, que había sido encarcelado por borracho, pero uno va progresando. Clamó que era Dios, Jesucristo, qué sé yo. Esto sorprendió mucho a los allegados, mitad porque Clyde era ateo. Al final lo internaron en un hospital psiquiátrico. Y el Cristo más joven era León Gabor, de 38 años. Había tenido una educación cristiana muy mística, la madre estaba un poco loca, y según contó el párroco de su iglesia, esta mujer, la madre, rellenaba cada hueco de la pared con un crucifijo y cada silencio con un rezo. Un día León empezó a escuchar voces que le decían que él era Jesucristo. Y empezó a destrozar todos los ídolos de su madre, la agredió, etcétera, etcétera. Y este doctor, el Rockich, empezó un experimento con los 3 Cristos en un hospital que era el Hospital Estatal de Ypsilanti, en Michigan, 1959. Se encontraron los 3 Cristos en una sala. Rockich se presentó, explicó que iban a pasar mucho tiempo juntos y le pidió a cada uno que hiciera una breve presentación. Tal y como esperaba, todos se presentaron con sus entidades delirantes y empezaron a pelear. No, que Cristo soy yo, que te pensás, qué sé yo. Y durante los siguientes meses, el Rockich dispuso que los 3 Cristos estuvieran juntos todo el tiempo. Camas en la misma habitación, asientos adyacentes en el comedor, los puso a trabajar a los 3 en lavandería. Buah. A medida que pasaba el tiempo, la tensión era cada vez mayor, los debates más apasionados. Cada uno se esforzaba por mantener un comportamiento racional, pero se peleaban y se peleaban. Después de intentar resolver sus diferencias a las trompadas, los pacientes se adaptaron a la situación, cada uno a su manera, ¿no? Uno de ellos tuvo la reacción más racional, digamos, estaba convencido de que los otros 2 eran pacientes de un hospital psiquiátrico y que estaban locos. Y él no. Esa es una reacción racional. El segundo pensaba que los impostores eran muertos revividos y movidos por máquinas. Y el último evolucionó en sus delirios hacia una nueva y disparatada identidad. Decía ser el virtuoso y divino estiércol, casado además con Madame Yeti, una esposa imaginaria de 2 metros de altura. Aquí el doctor Rockich vio que el experimento se le estaba yendo para el lado de los tomates. Decidió cambiar de estrategia e introdujo un nuevo conflicto. El psicólogo envió a los pacientes cartas relacionadas con sus nuevas identidades. Sobre todo lo intentó con el recién bautizado virtuoso y divino estiércol, a quien mandó cartas firmadas por su ficticia esposa, Madame Yeti, en las que le recordaba su verdadero nombre y le pedía que abandonara su nueva identidad. Pero el paciente empeoró. Entró en una crisis emocional y chao. El 15 de agosto de 1961, 2 años después de la primera reunión de los 3 Cristos, Rockich, el doctor, tuvo que aceptar que su experimento había fallado y lo dio por concluido. Y se despidió por última vez de Gabor, Benson y Cassel. Esos eran los nombres verdaderos de los 3 locos. Años más tarde tomó todas sus impresiones sobre esta experiencia y escribió un ensayo titulado Los 3 Cristos de Ypsilanti. Ahí Rockich reconoce que el experimento no había aportado ayuda ninguna a los pacientes. Y en un apartado lleno de culpa, el doctor Rockich incluso dijo que él estaba más loco que los otros 3.
partiendo de la idea de que él había jugado también a ser Dios con la vida de 3 personas. Y escribió: realmente yo no tenía el derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, de jugar a ser Dios y de interferir en la vida cotidiana de aquellos muchachos. Finalmente, Rockich, más loco que nadie, murió en 1988. El libro que escribió sobre el experimento se adaptó para una obra de teatro y para una película, y 2 óperas. En la película trabajaba Richard Gere, o alguien que creía que era Richard Gere. En sus últimos años, Dr. Rockich estaba más loco que cualquiera. Cuando le preguntaban dónde había nacido, él contestaba: soy un hombre de ningún lugar. 1, 2, 3. He's a real